representar lo que es la Warmiwawa Carnaval. Para ello tenemos a nuestra comunera María Paucar, quienes va a abordar sobre este tema. Primeramente vamos a conocer sobre la indumentaria de la Warmiwawa Carnaval. En cuanto a la indumentaria de Warmiwawa Carnaval, es en donde ella era una chica hermosa, bien simpática, alegre, donde ella se vestía con un sombrero grande para protegerse del sol, de la lluvia, mientras ella pasaba a diferentes lugares. Ella utilizaba lo que es la pollera, la blusa, el cupo y la huascarina. Y lo instrumento más principal que a ella no le podía faltar es la balsa, en donde para poder cantar música para ese reino. ¿De dónde a dónde se desplazaba y en qué medio de transporte se transportaba y cuál es la comunidad o el pueblo que más visitaba? Bueno, ella viajaba desde la capital de los ecuatorianos, Quito, hasta lo que es la provincia de Loja. Y el medio de transporte de ella era el animal que se llamaba raposa. Y también ella, en cuanto a la comunidad o la provincia más visitada, era lo que es la provincia de Cañar, en donde esa provincia era una provincia solidaria, acogedora, era compartidora, en donde recibía a la Warmiwawa Carnaval con mucha alegría. ¿Qué característica tenía la festividad de Warmiwawa Carnaval y en qué le afectaba a la comunidad? En cuanto a las características, este año era en donde se acababa la producción de lo que es los granos y frutos secos, y donde iniciaba lo que es la producción de granos tiernos. Entonces esto afectaba es porque no había había escasez, no había mucha producción para poder recibir a la Warmiwawa Carnaval, pero a pesar de eso ella nunca estaba triste, ella siempre estaba alegre y dejaba a todas las familias alegre, contento en cada hogar. ¿Qué elementos representa la Warmiwawa Carnaval en la comunidad? Los elementos que representa es en donde hay escasez, pero aparte de la escasez, no digo, ella nunca se rendía. Ella siempre estaba ahí, estaba alegre, contenta, y ella seguía, a pesar de muchas cosas que pasaba eso, digamos en ese año que había escasez, ella nunca se quedaba, ella siempre estaba alegre. ¿Cómo se preparaban las comunidades para recibir a la Warmiwawa Carnaval a pesar de lo que había poco alimento a lo que ofrece la Pachamama? Las comunidades, primeramente ellos se preparaban limpiando sus casas, arreglando, decorando, en donde ellos decoraban con frutos tiernos, con flores, con frutas, para recibir a esta hermosa mujer. En cuanto a la alimentación, ellos recibían con lo que es mote, papa, cuy, y lo más principal, lo que es chicha de jora, no le podía faltar en esa fiesta. Entonces, con eso recibían, a pesar de que ese año era un año de escasez, digamos, un año de hambruna. Gracias.